Hola amigos, ¿cómo están? Soy Alisa Durán, les doy la bienvenida a un episodio más de Entre Justos y Pecadores. Hoy contamos con la presencia del congresista, vamos a dar su nombre completo, Alejandro Muñante. Él es abogado de profesión y hoy es congresista de la República por la bancada de Renovación Popular. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Alisa. Encantado de estar aquí. Cuéntenos acerca de su trayectoria política. ¿Qué lo ha traído a la política? ¿Cómo han sido sus inicios? Bueno, este es mi primer cargo de elección popular. Ujú. En realidad no he estado dedicado a la política. Eh, Estudié la carrera de Derecho con la finalidad de ser abogado penalista, pero también me gustaba mucho el derecho constitucional, de tal manera que me estaba proyectando en esos escenarios. Incluso todavía existe en la web algunos artículos que escribí para LP, para otras páginas jurídicas. Sin embargo, en el transcurso del camino, ya por el año 2016-2017, me adentré en el activismo político pro vida y pro familia, de la incursión de la llamada ideología de género en el colegio escolar, de tal manera que sentí una especial vocación por, de una u otra manera, salir a defender lo que es correcto, lo que es justo, y eso me hizo conocer a mucha gente, ¿no? Mucha gente que vio en mí un prospecto para seguir defendiendo esos mismos derechos, pero desde un plano ya, digamos, mayor o macro, como lo hace un congresista de la República. Por eso es que me invitan a participar en la lista congresal de Solidaridad Nacional. Iniciada la campaña nomás, me instruyen de Jurado Nacional de Elecciones por haber omitido, mira tú, un recibo de honorario del año 2017. O sea, era un monto ínfimo que no consigné porque no me acordé, y en realidad no es que me lo habían descubierto, sino de que había un error de consignación, ¿no? En la declaración jurada que te hacen llenar para postular, y de eso se valió, de la propia información que yo le di en mi sinceridad, en mi honestidad. Claro, uno no sabe, uno cree pues que el sistema electoral es honesto. Bueno, yo mismo proporcioné, dije, bueno, sí, cumplo con posicionar este recibo que había omitido. Usaron ahí su legislación que dice que si se omite alguna información es causal de exclusión. Y eso que ha sido candidato para el Congreso y llama mucho la atención cuando vemos esta plancha presidencial de Perú Libre. Ah, no, ese sí ya en el 2021 fue otra locura, ¿no? Porque claro, se me excluye en el 2020, al mes nada más de haber iniciado la campaña electoral, y dije, bueno, pues por algo suceden las cosas, ¿no? Dios sabrá por qué. Un consuelo, ¿no? Claro. Y por ahí me dijeron, sí, justamente hablando de Dios, me dijeron, mira, lo que pasa es que Dios no te quiere congresista 1 año y medio, que es lo que duraba esa visión, sino te quiere 5 años. Me aferré a esa esperanza y sí, me invitaron luego a postular nuevamente con Renovación Popular. Estuve desde los inicios de esa refundación y pues postuló el ingeniero Rafael López Aliaga, en ese momento un perfecto desconocido. ¿Cómo usted conoció a López Aliaga? Cuando me invitan A postular en solidaridad. Solidaridad, ahí lo conocí, se llevó una buena impresión de mí, de tal manera que me convocó para la refundación del partido. Al principio te confieso de que Rafael no iba a ser el candidato, ¿no? Él estaba buscando otro candidato. Él mismo lo contaba, habló con Hernando de Soto, luego habló con un periodista Philip Pater, etcétera, etcétera. Comenzó a buscar candidato porque él se veía siempre detrás, Claro. pero al no haber ningún candidato, entonces habíamos iniciado una campaña en el 2021 con un candidato desconocido y con un logo y un nombre nuevo que nadie conocía. Y además me dieron el número 11, o sea, para colmo de males, ¿no? Ya, ¿cómo me decís, no, para qué lo vas a intentar? Pero bueno, la campaña se comenzó a dar y Rafael comenzó a escalar, ¿no? Comenzó a escalar, nadie lo veía venir y finalmente perdió los primeros lugares, ¿no? De tal manera que fuimos, al término de la contienda electoral, fuimos la tercera fuerza política del país. A nosotros nos queda claro que ha habido, bueno, no voy a utilizar la palabra fraude, a muchos les asusta, pero irregularidades ha habido y muchas. Te cuento una. En ese tiempo yo vivía en el centro de Lima. Vivía en el centro de Lima y le tocó votar en un colegio junto con otros 4 familiares, ¿no? Que vivíamos en Lima de eso. Bueno, resulta que votamos los 5 dentro de ese colegio, Juana Dahmer. Resulta que en la tarde, cuando ya se comenzaron a publicar las actas, yo revisé emocionado pues el acta donde yo había ido a votar y no tenía ni un solo voto.
me robaron los 5 votos que al menos debí haber tenido. Entonces, si esto pasó, ¿qué no habrá pasado pues para las elecciones presidenciales? No, y eso sí es cierto, porque incluso yo en la fila donde estaba, adelante mío habían 2 personas. En ese entonces yo hacía muchas historias en Instagram, reportando lo que pasaba en las votaciones. Y en mi fila, la persona que iba a votar ya había votado, supuestamente. Ya estaba una firma y se supone que ya había sufragado, y la chica hizo un escándalo porque personas que iban a votar ya estaba firmada el acta en el espacio. Y después aparecieron los fallecidos que votaron, ¿no? Las firmas iguales en diferentes mesas. Hace poco nomás, que el ingeniero Rafael López Aliaga daba cuenta de una sentencia ganada vía Habeas Data, donde recién el Poder Judicial le ordenaba al jurado las de unas elecciones de entregar las actas. Pero bueno, en el colectivo ciudadano se quedó esa enorme insatisfacción de que hubo irregularidades, ¿no?, en el proceso electoral. Por eso es que también la coalición política que se presentó, ¿no? O sea, cuando no se realiza realmente un trabajo prolijo a nivel electoral, justamente ocurre esto, ¿no? La polarización, el enfrentamiento, el discurso fraudista, etcétera, 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 que no le hace nada bien al país, ¿no? Ojalá que en estas elecciones hoy podamos tener, bueno, con 41 partidos, un escenario distinto, pero bueno, me aferro a la esperanza, ¿no? Puedo ser muy optimista, pero al menos son otras autoridades. Ya no está el señor Salazarena, ¿no? Bastante cuestionado. Y ojalá que con esa misma rapidez que funciona muchas veces la justicia, también funcione al momento de transparentar a estos candidatos, a los que van a postular, a los que vamos a elegir, y ver los antecedentes. Eso es importantísimo. Siempre se ha quejado la población. Lo más fácil es acusar al partido político. Sí, en cierta forma los partidos tienen responsabilidad. O al elector que dice, tú elegiste mal, ¿no? No, justamente ahí voy, ¿no? No solamente responsabilidad del partido, también es responsabilidad del elector y también en parte responsabilidad de las leyes electorales. Por eso que fui uno de los congresistas que impulsó la prohibición para que sentenciados por terrorismo, traición a la patria, no puedan popular a una elección popular. Pues lamentablemente no tuve el respaldo necesario para llevar a cabo tan importante reforma constitucional. Es una deuda que todavía falta saldar en nuestro sistema electoral. ¿Quiénes fueron los que principalmente se han opuesto a esta iniciativa? Tuvimos el voto de la izquierda en contra y Fuerza Popular ausente, ¿no? En el día de la votación. Entonces, bueno, finalmente hay la responsabilidad tripartita. Entonces, pero los que acusan solo a partidos políticos del calabro que hoy estamos viviendo, y se justifican diciendo, no responsabilicen a la población, dicen ellos, no reclamando, porque finalmente es el menú que nos presenta y nosotros tenemos que elegir del menú que los partidos políticos deciden imponerle. Pero sin embargo, aún habiendo un menú bastante multitudinal, un buffet, también al estilo Congreso, no voy a lanzar estos calificativos porque después no funan. Me voy al hecho de que aún habiendo no tan buenos en su momento, han habido buenos también a los que no los han elegido. O sea, sí han habido buenas opciones, no para que la gente luego diga, no, nos han presentado todos malos y ahí hemos tenido que elegir, tampoco. No es del 100% de mi agrado el señor Hernando de Soto, pero vamos, era 1000 veces mejor que Pedro Castillo. De todas maneras, y que muchos, ¿no? Siempre el voto es muy emocional. En principio, eso de aferrarse al poder no existe. Nosotros fuimos elegidos constitucionalmente por 5 años, estamos cumpliendo el mandato. Aferrarse es que después de cumplir tu mandato no te quieras ir. Pero qué bueno que haya prosperado el alto elecciones. ¿Por qué? Porque la gente tiene que aprender a vivir como vuelve. Claro. Si tú vas a votar con el hígado y luego quieres borrar inmediatamente lo que has hecho, ¿cuándo aprendes? No, hay que respetar además. Y hay que empezar a exigir que cumplan con su función. Tiene que servir como lección. Dice que al gobierno de Dina Boluarte no le podemos exigir mucho, además, que vino en el combo de Pedro Castillo. Hay que hacerse responsables. Y además también, en este caso, de los que han evaluado a estos candidatos, porque ella todavía estaba en gestión cuando postulaba y ahí no se la bajaron. ¿Usted se considera un político conservador? Sí, pero a ver, yo quiero explicar algo. El ser conservador no significa ser bufat, porque se confunde mucho. Claro, dentro de la política, ahora dentro de la religión es otra cosa, ¿no? Dentro de la política conservador. Político o en lo social significa de que tú vas a aprender a valorar, ¿no?, lo que nos ha costado construir y que ha demostrado que sirve. Por ejemplo, la defensa de la familia, de la vida,
la defensa de las instituciones, ¿no es cierto? Han demostrado que son pilares fundamentales del desarrollo social. No podría haber crecimiento económico si no hay también un fortalecimiento del tejido social que es la familia. Eso es conservar lo bueno y desechar lo malo. El conservador entonces también va a resaltar lo que en la práctica funciona. Por eso nos dice que somos 100% pragmáticos, porque no estamos corriendo tras utopías como los comunistas o los liberales anarcocapitalistas, ¿no? Que creen que lo que aparece en el PPT se va a aplicar en la realidad. No, no es así. Entonces, eso es ser conservador, ¿no? No significa, repito, ponerse en un pedestal moral, estar al resto, no, o sea, hay conservadores agnósticos que no necesariamente son cristianos, hay conservadores, por ejemplo, te pongo un nombre, Oleka Zimmerman, que puede decir que ella es cucufata, ¿no? Sin embargo es conservadora. Entonces, el ser conservador es una actitud frente a lo que sucede en la realidad y cómo tú adoptas esos cambios para lograr, sí, un progreso, pero a través de una reforma progresiva. Como se dice que este espacio es religioso, entonces, ¿cómo usted haría esta relación, cómo ve esta relación entre la fe y la política? A ver, es importante cultivar la fe, ¿cierto? La gran mayoría de peruanos somos creyentes, 70-90%. Y entonces siempre son esos principios, convicciones los que te motivan a tomar decisiones. Eso de que existe la separación completa entre la fe y la política no existe. Claro, no debería ser una motivación para legislar sobre la vida de otros. Por ejemplo, yo podría considerar, no sé, pues que la homosexualidad es una práctica no aconsejada, ¿no es cierto? Pero no podría hacer una ley para prohibir la homosexualidad. No puedo. ¿Por qué? Porque existen, pues. Es una realidad en lo que creer, son seres humanos a los cuales se les tiene que respetar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por más que una religión diga que eso es pecado, que es malo, no podría legislar en contra de esas personas. Claro, porque uno está dejando de ser de repente más creyente que político. Hay ciertos parámetros que tienes que saber respetar, ¿no? No puedes imponer tus creencias. Pero cuando, por ejemplo, yo salgo y defiendo la vida, no estoy imponiendo mis creencias. Además, Dice que se respete la vida desde la concepción hasta su muerte natural. ¿y cuál sería su posición en este caso acerca del aborto? No, el aborto es un delito, ¿no? Más allá puede tratarlo desde otra ciencia, ¿no? A nivel jurídico, que es lo que yo desempeño, sabemos que es un delito, está contemplado así en nuestro Código Penal, de tal manera que Con la excepción del terapéutico. hay una excepcionalidad, pero en sí, en líneas generales, está prohibido. Entonces, yo cuando salgo a manifestarme en contra del aborto, estoy simplemente reivindicando, no una creencia, no un deseo, Siendo un derecho constitucional. derecho que está recogido en la Constitución y que debemos todos de obedecer y respetar, según lo que establece nuestra legislación. Entonces, eso no es imponer, eso es muy distinto. Yo no estoy allí imponiendo mi creencia. Estoy simplemente defendiendo lo que constitucional y legalmente está establecido. Y respecto a estos temas de conciencia que tratan de desarrollarse en cuanto a la agenda conservadora versus a la agenda caviar progresista, esta agenda 2030 que viene difundiéndose además con fuerza, ¿no? Bastante clara. Trata de subvertir instituciones, derechos y libertades, ¿no? Cuando había violación, cuando había inviolabilidad del feto, ¿no? O cuando había una afectación a la salud y la vida de la madre. Eso ya existía en Argentina. Pero ¿qué pasó después? Aprobaron el aborto legal. ¿Qué significa aborto legal? ¿Cuál es la diferencia con la despenalización? Bueno, la despenalización Es solo por causales, ¿no? ocurre el aborto, la conducta sigue siendo reprochable socialmente, el Estado no es que lo alienta, y si es que ocurre, simplemente cuando el Estado advierte que existe la presencia de una causal, se abstiene de sancionar o de sentenciar. En el caso del aborto legal, que ya es otro nivel, el aborto se vuelve un derecho y pueden practicarlo sin ningún tipo de causal hasta determinadas semanas. Encima se tiene la obligación. Exactamente, entonces, y va a depender hasta qué semana está permitido el aborto legal. Por ejemplo, en Argentina en plena pandemia, aprobaron el aborto hasta las 14 semanas de gestación. En Colombia, el Tribunal Constitucional aprobó el aborto hasta las 24 semanas de gestación, una atrocidad.
O sea, es decir, la mujer puede matar al fruto de su vientre sin ningún tipo de justificación y el Estado tiene la obligación de solventar ese dolor con el dinero de todos los contribuyentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se sabe en Nueva York, por ejemplo, que el aborto está permitido hasta las 40 semanas de gestación. O sea, incluso ya se está hablando de abortos tardíos. ¿Qué significa esto? Que si se practica el aborto y el bebé sobrevive a ese parto terminal, el médico puede asesinarlo fuera del vientre. Es un asesinato. Eso se llama progreso, según la Agenda 2030. Wow. Por eso es que nosotros nos oponemos rotundamente. O sea, estas cosas no pueden pasar por alto y sí, efectivamente, hay circunstancias y se tiene que estudiar caso Por caso, eso también, porque la regla no es exacto. Puede ser una regla el asesinato de seres humanos de manera selectiva, además. Porque claro, el aborto, ¿qué significa? Que un ser humano puede decidir sobre la vida de un tercero en función de sus intereses o proyectos personales. Estamos regresando a los tiempos donde los esclavos podías tú asesinarlos. Es complicado y tratar con pinzas, como usted dice, caso por caso. Y hay hay de estos casos que se vienen preguntando acerca del caso de violación a niñas menores de edad, que es un tema muy delicado, porque además es decidir sobre el cuerpo de una niña que no termina de desarrollar. Yo muchas veces cuando hablan de estos casos, yo veo que el Estado simplemente se quiere lavar las manos, ¿no? Porque es responsabilidad del Estado darle seguridad a las niñas. Entonces, cuando el Estado falla, la solución más práctica, aborto. Cuando el aborto en sí no soluciona absolutamente nada, ¿no? Porque es un doble trauma. En el Perú hemos tenido un caso por allá por los 70s, se llama Lina Medina, que ha sido la madre más joven en el Perú. Ella tenía 4 años cuando quedó embarazada. De hecho, había sido también su caso como un proyecto de estudio, qué es lo que había pasado, porque ella todavía no terminaba de desarrollarse y ya había procreado una vida. Y cuando ella ya tenía 4 años, casi para los 5 años, ya dio a luz. Y luego de una auditoría médica, los médicos llegan a la conclusión de que una niña violada, una adolescente, no puede tener al bebé y los médicos ordenan el aborto, pues ya nadie se puede meter. Ahí está. Ojo con esos detalles porque es importante saber diferenciar entre un caso y otro y no nos dejemos llevar por algunas declaraciones tendenciosas o por estas tendencias, valga la redundancia del término. Muy conscientes también de que cuando hablamos de estos temas no estamos hablando necesariamente de derecho reproductivo de las mujeres. De esa manera se subraya el tema, pero en realidad estamos hablando de toda una industria, ¿no?, económica, porque claro, el día que legalizan el aborto en un país, se comienzan a hacer compras, se comienzan a crear ONGs, A sacar presupuesto. audiencias estatales para eso, etcétera, etcétera. Es un destino millonario de fondos públicos. Hay que analizar estos casos. ¿Qué hay detrás de? Hay que cuestionarlo todo para poder llegar además a la verdad y tener un criterio más agudo, más objetivo con estos casos. A veces, ante la impotencia de poder refutar esto que estamos hablando en estos momentos, apela pues a la vieja confiable. Religioso, retrógrada. ¿Y dónde queda la sensibilidad humana, no? Cuidado con estos temas. Como le mencionaba, ahora vamos a hablar un poquito de coyuntura. Hace unos días hemos visto la censura de Santibáñez, Renovación Popular ha estado también empujando estas iniciativas. Sin embargo, lo que queremos saber es por qué en el caso de Acuña o el fujimorismo se han tardado tanto en reaccionar acerca de la ineficiencia, vamos a decir, de este ministro. Mira, yo he sido bastante claro. Y cada vez que este tema se ponía sobre la mesa, han intentado censurar al ministro hace varias semanas atrás. Y es clara la agenda de Susel Paredes, etcétera, etcétera. Entonces, yo siempre he dicho, mira, la censura del ministro no va a solucionar absolutamente nada. Pero debería, ¿no? Porque cada 4 horas muere un peruano. Censuramos al ministro la semana pasada y las muertes han seguido. Pusieron a su viceministro, parecería una burla eso. Se está denunciando y cada vez es más, digamos, evidente el sesgo o la parcialidad del Ministerio Público al momento de juzgar estos casos. La Policía Nacional está deliciando, ¿no?, diferentes sucesos donde se han capturado a delincuentes con armas de fuego dentro de búnkers, ciudadanos extranjeros, varios de ellos, y cuando son puestos ante la fiscalía, ella termina liberándolos a todos. Necesitamos una operación rastrillo, entonces. O sea,
muchas veces la policía cumple su trabajo arriesgando su propia vida y cuando llega a la fiscalía, finalmente los terminan. Lo son. Usted ha presentado una iniciativa legislativa acerca de la reorganización del Ministerio Público, del Poder Judicial y además la salida de los Supremos. Sí, estoy elaborando esta iniciativa. Lo anuncié el día jueves de la semana pasada, pero el día viernes se instaló la Comisión Especial de Reforma de la Justicia que lo está presidiendo esta unión de la congresista Mari Carmen Alda. Quiero primero empaparme de esa situación para no presentar un trabajo doble o deslegitimar a la comisión que se ha creado desde el Congreso, ¿no? La idea es que podamos empujar el mismo coche y no meternos cables de nosotros. Pero lo concreto es que se necesita una reforma integral del sistema BEPS y ya no podemos avanzar como está. Se acusa, por ejemplo, de que nuestro sistema penal es un sistema demasiado garantista, ¿no? Donde es Exacto. ¿Le parece que es así? por supuesto. Usted que es penalista, además. Claro, o sea, hay una demasiada flexibilidad. Y no puede ser que se garanticen más los derechos de un delincuente que de la propia víctima, además. Y cuando se ha pretendido hacer reformas, modificaciones, siempre han saltado los fiscales y los jueces. ¿Por qué cree que se ha politizado tanto? Sí, pero ¿por qué cree que se ha politizado tanto el Ministerio Público? Bueno, lo que sucede es que tiene influencias pues, de gente que no es parte del Ministerio Público y que ha sido denunciada además por personas que hoy están apofías a la colaboración eficaz, ¿no? El señor Jaime Villanueva, ¿no? La misma cuenta que utilizaron para cumbarse de una fiscal de la Nación en el ejercicio. Existe pues una influencia directa del señor Gorriti, del IDL, en el Ministerio Público. Y recién la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, ha decidido iniciar una investigación contra ellos. Recién, después de casi 2 años que se reveló esa información. Entonces, hay una influencia onejera dentro del Ministerio Público que justamente evita además que vengan otros fiscales supremos. La pregunta es, ¿por qué se han creado solo 4 fiscales supremos? ¿Qué es lo que quieren evitar? Hay plazas para hasta 7 u 8, si no me equivoco. Los demás son suplentes, es decir, tienen voz, pero no votan. La pregunta es por qué la Junta Nacional de Justicia o por qué el mismo Ministerio Público no solicita que estos fiscales sean titulares. ¿Cree usted en este caso que Gorriti terminaría siendo el poder detrás de las sombras? Sí, de hecho, y lo es, ¿no? Lo es porque, a ver, existió un fiscal que no era parte de su argolla, el señor Chávarri, y lo defenestraron. Luego regresó y vino una fiscal, Patricia Benavides, que tampoco era de su argolla. No digo que la señora Patricia Benavides es una santa paloma, ¿no? Pero no era parte, pues, de la argolla, ¿no? Y también la de Félix Prat. Entonces ellos están muy contentos con Pablo Sánchez, con Zoraida Ábalos y ahora con Delia Espinosa. Y en el caso de los fiscales Lavallato, las estrellas que vemos en la fiscalía, ¿no? El fiscal Vela y el fiscal Pérez. Que ya están denunciados, pero pareciera pues vaca sagrada, ¿no? Que nadie los toca. Lamentable porque la fiscalía, en este caso los fiscales supremos, no solo están cuestionados por no dar la talla frente a la lucha contra la criminalidad, sino que han politizado. Por esa razón usted ve, por ejemplo, una fiscal Delia Espinosa denunciando a congresistas por tentativa de viaje, ¿no? O denunciando a congresistas por doble remuneración. Y tienes a la misma fiscal Delia Espinosa archivando la denuncia contra Pablo Sánchez, ¿no? Por la injerencia abierta que realizó cuando Gorriti lo llamó en medio de una intervención fiscal en sus oficinas. Entonces, para una cosa sí eres bastante severa y te inventa delitos como tentativa de viaje y para otras, pues, aplicas distinta vara. Eso es politización pura y dura. Por eso es que estamos viendo un fracaso contra la criminalidad. Y ahora la última perla es abrir investigación por declaración de ilegalidad, ¿no? A fuerza popular. Y al partido País para Todos. Realmente no despierta suspicacias. Lo que ellos declaran, al menos Carlos Álvarez, dice que le temen, además qué cosa hay detrás y que los quieren amordazar. En el caso de estos 2 partidos políticos, por sus declaraciones, según él lo que ha dicho es que esto atropella el orden constitucional. El partido de señor Antauro o el mismo Antauro Humala, pues,
daba declaraciones abiertamente antidemocráticas. O sea, no hay que ser un experto en derecho constitucional o en política para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Él salía en diversas entrevistas en calles y plazas diciendo que de llegar al poder, lo primero que iba a hacer es cerrar el Congreso, desconocer la Constitución del 93, fusilar a generales y expresidentes, y también recordamos el video donde dijo que Sendero Luminoso era lo mejor. Entonces, esas consignas son abiertamente antidemocráticas, violentistas y reivindican el terrorismo en nuestro país. Entonces, todo eso calza perfectamente en el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas. Y por esa razón es que el Poder Judicial en 2 sentencias declaró ilegal el partido Antabo. Sin embargo, bajo ese mismo criterio, le están queriendo aplicar esto a Fuerza Popular y al partido País para Todos. No dudo que después Renovación Popular también aparezca con una denuncia por las declaraciones que han dado estos partidos, por ejemplo, oponiéndose a que el Perú siga estando a merced de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O opinar a favor de la pena de muerte para violadores o criminales. Eso está enmarcado dentro de la libertad de expresión y de opinión, y además de aplicarse van a tener que regirse dentro del marco constitucional. Ellos no se están saliendo del marco constitucional. ¿Por qué? Porque la denuncia al pacto de San José es una atribución constitucional del presidente de la República. Es decir, Es en todo su derecho, del marco jurídico. Claro. Entonces, lamentablemente lo que ha pasado es que han habido algunos ciudadanos con evidente tinte político que han presentado estas denuncias contra los partidos, y la Fiscalía, en lugar de archivarlos de manera liminar o declararlos improcedentes porque no tienen pie ni cabeza, simplemente decidió utilizarlo como una herramienta política para abrir una investigación y hacerlo de público conocimiento. ¿Qué quiere la fiscal Delia Espinosa con esto? Uy, ahí han quedado varias suspicacias respecto a esto. Vamos a estar igual siguiendo cómo va este tema. Hay que estar todos con los ojos bien abiertos porque no podemos seguir cometiendo errores. Y respecto al tema internacional, ustedes se han mostrado muy cercanos contra las políticas de Javier Milei y también de Donald Trump de llegar a la presidencia, en este caso Renovación Popular con Rafael López Aliaga. ¿Cree usted que estas políticas pueden ser aplicables en el país? En la medida de que estas puedan ser ajustadas a nuestra realidad. Nos gusta mucho, ¿no? Somos muy cercanos a la política de mano dura que ha implementado Nayib Bukele en El Salvador. Son realidades completamente distintas. Bueno, sí, en realidad eran 2 tipos de criminalidad, ¿no? Acá tenemos una criminalidad dedicada a la extorsión eminentemente económica. Allá existían las pandillas, ¿no? Que controlaban colonias, barrios enteros. Entonces, pero la finalidad es la misma: causar terror, muerte, zozobra en la población. Ahora, El Salvador, pues es un país de 6 millones de habitantes, desde el tamaño de Arequipa, ¿no? Es muy chico. Entonces, es otra realidad. Pero se puede, repito, observar como un referente para inspirar en el Perú la aplicación de políticas públicas dedicadas a la seguridad. En lo económico, Javier Milei está demostrando que está sacando a Argentina del hoyo de la inflación al que los había metido por el gobierno de Kirchner, ¿no? Entonces, son experiencias exitosas. Es necesario ahora lo más urgente del Perú en la lucha contra la criminalidad. Porque mal que bien la economía está operando sola. Deberíamos estar mejor, por supuesto. En el Perú faltan obras de infraestructura como vías de conexión, trenes y autopistas. En cuanto al tema económico, ya que lo mencionaba que ustedes son cercanos, en este caso a Trump, usted ha estado también en la ceremonia de toma de mando, al igual que Rafael López Aliaga en Estados Unidos. Sin embargo, Trump en una de sus declaraciones dijo que le quería poner aranceles al país. Dime que en Estados Unidos reciben muy bien estos mensajes. Ah, claro, porque es beneficioso para su país, ¿no? Y porque siempre, pues, al menos los demócratas han permitido que la gente llegue a Estados Unidos, se sirva de los Estados Unidos y prácticamente perjudique a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, finalmente es un presidente elegido democráticamente y que no debería sorprender a nadie. Pero en cuanto a sus relaciones con el Perú y el acercamiento de ustedes, digamos, Y que sean buenas, todavía no no instaurado nada contra el Perú, más bien todo lo contrario, ¿no? Se ha dicho que se va a construir en nuestro país un puerto espacial.
va a haber inversión estadounidense. Así que tienen que mantener ustedes sus buenas relaciones con Estados Unidos porque tienen que traer más inversión al país. Si sepa Donald Trump que el PB es aliado, Así es. que bueno, que vamos a continuar esas buenas relaciones. Necesitamos, por ejemplo, fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. En el 2021, Milei dijo que existía una casta política. ¿Usted cree realmente que hay una casta política? Tiene nombre y apellido, la casta caviar, La casta caviar. que ha venido a imponer una cuasi dictadura desde la época de Toledo hasta el día de hoy, ¿no? Esos progresistas de izquierda, ¿no? Que son eminentemente antifujimoristas y no que yo sea fujimorista, pero tienen una tendencia política bastante marcada. ¿De quiénes estaríamos hablando? Estábamos hablando del señor Sayán en principio cuando empezó con Toledo, luego vino el señor Gorriti, ¿no? Todo lo que son las ONGs de supuestos derechos humanos, APRODE, IDL, Manuela Ramos, Flora Tristán, PROSEC, ¿no? Rosa María Palacio, etcétera, etcétera. Son la misma casta, o sea, ese mismo grupito que se defiende cuando le pegas a uno, ¿no? Me ha tocado cuando, por ejemplo, entro en un debate con el señor Carlos Rivera, autado del IDL, Rosa María Palacios y otro más sale a defenderlo. Es una casta que siempre está metida en el Estado, que obviamente vive del Estado, y hoy que ya no tienen USAID, porque también pues chupaban de USAID, ahora están desesperados por recuperar el poder que perdieron. Y entonces están desesperados en atacar a los adversarios por un tipo que no sean parte de su argolla para luego volver a formar el poder. Y no tenemos que hacer un trabajo de investigación. ¿Y en qué momentos, no? Porque no es que defiendan la causa únicamente, porque esta causa hay personajes que salen a defender y no hablan por todos. La marcha por la paz, ¿no? Convocadas, o las marchas No Queremos Morir, se nota un claro afán de estos grupos cariares de supuestamente ganar la calle, que saben que no la tienen, para que la gente entienda y no se deje manipular por estos personajes, ¿eh? Porque hoy ellos supuestamente están liderando la lucha contra la criminalidad, cuando han sido los mismos que durante todo este tiempo se han opuesto a la imposición de leyes, ¿no? Y además son los mismos que se han coludido con las ONGs que han perseguido a nuestros militares y policías por cumplir con su clavado. Entonces, la gente tiene que saber identificarlo plenamente para no dejarse engañar por no ser tontos útiles Así es. de esta casta. ¿Usted cree que la justicia social es un robo? Algunos dicen que también los impuestos es un robo. Yo creo ese es un extremo que no comparto. Creo que yo soy defensor del principio de subsidiariedad. Creo que el Estado debe estar en aquellos lugares donde el privado no llega. Por eso es que hoy tenemos estos conflictos sociales, porque el Estado ha entendido mal su trabajo, ¿no? Está donde nadie lo llama y está ausente donde todo el mundo lo quiere. Ese es el Estado peruano hoy en día. Entonces, lamentablemente, cuando vemos este tipo de frases, ¿no? La justicia social es un robo, o del otro lado, el Estado está ausente, hay que hacer la revolución. ¿Usted va a volver a postular como candidato, quizá al Senado o a diputados en la Cámara Baja? Sí, aspiro nuevamente A continuar con su trabajo. Claro, quiero presentarme a una reelección. Todavía no sé a ciencia cierta si voy a postular para diputados o senadores. Y le he dicho al presidente de mi partido que me considere donde crea que voy a ser más hippie, ¿no? Siempre fui un hombre orgánico, soy un hombre del partido. Entonces, prefiero que sea el partido quien me designe a dónde debo postular. Y en el caso de que Rafael López Aliaga no postule a la presidencia, que al final decida no ir por N motivos, ¿usted se presentaría a las elecciones internas de su partido como precandidato a las presidenciales? No sé si ahora, en el 2026 ya prácticamente no falta nada, ¿no? Hay gente muy valiosa en mi partido que tiene todos los pergaminos también para poder asumir ese reto. Pero claro, es un sueño, es una aspiración legítima que tengo, ¿no? Como peruano, como político que soy, pero creo que todo en su tiempo, ¿no? Yo espero que esta vez Rafael López Aliaga se presente a las elecciones y las gane. Estoy convencido de que hoy el Perú necesita un hombre como él.
Y, y para terminar nuestra participación, su participación de usted aquí en Entre Justos y Pecadores, dos cositas. Primero, ¿usted se considera justo o pecador? Bueno, a ver. Difícil pregunta. Según la palabra de Dios, todos somos pecadores, ¿no? Ahí está. Pero Vamos en camino a la justicia. hay cosas que, claro, nos esforzamos día a día por ser más justos que ayer, ¿no? Así es. Estamos peleando siempre con un enemigo interno. Vamos en la lucha. Y para finalizar, ¿cuál es su reflexión que usted le va a regalar a todos los que están viendo el podcast de Entre Justos y Pecadores que se llevan hoy de Alejandro Muñante Barrios? Bueno, lo importante en la política y la coyuntura actual es que nosotros podamos ser muy objetivos, ¿no? Porque hay quienes van a querer juzgar con el sentimiento, con el rencor, pero ya basta, ¿no? Ya basta de tanta manipulación, ya basta de tanta narrativa. Es hora de entender que la política no se debe mover por sentimientos, sino por realidades. Y hoy la realidad es que estamos viviendo en un país que tiene muchas oportunidades y que necesita mucho de su gente. Por eso es que les invito a asumir esos retos, ¿no? La política no es mala ni buena per se, será buena en la medida en que hombres y mujeres buenos la dirijan, y será mala en la medida en que hombres y mujeres malos la elijan. Así que es importante que nosotros podamos asumir ese reto, y les invito, ¿no?, a todos los jóvenes que puedan estar viendo este programa a que también se coman el pecho, ¿no?, que decidan incursionar en política, porque la verdad necesitamos a los buenos. Ya estamos cansados de los malos. Y gracias. Así es, estamos entonces ya llegando a la parte final. Agradezco a nuestros auspiciadores, al Grupo Inmobiliario Próspera y a Chocolates Don Esteban. Este programa va a ser retransmitido a través del portal de Punto de Encuentro. Les agradezco a ustedes que se hayan citado hoy para escuchar las propuestas, cuál es el pensamiento y sobre todo este mensaje de reflexión del congresista Alejandro Muñante Barrios, a quien agradecemos por su tiempo. Hasta un siguiente capítulo. Que tengan un buen día.